Se hai alguén referente no deporte feminino da nosa comarca, esa é Silvia Guete. Considerada a segunda mellor porteira do mundo no ano 2018 e a primeira na Liga Española durante esa mesma tempada, a gardameta pontevedresa está vivindo un dos seus mellores momentos. Iso sí, chegar ata aquí non foi fácil. Pues empecé en el fútbol sala un poco de casualidad, porque mi padre también practicaba fútbol y de verlo a él y de ir todos los fines de semana a sus partidos, pues al final sí que me entró un poquito ahí de mono por practicar ese deporte. Pero empecé en fútbol sala porque un chico que juega con mi padre tenía un equipo de fútbol sala, de hecho era el primero que había en Pontevedra. Él estaba en la Asociación Española de Fútbol Sala, como tenía un equipito ahí de unas chicas, no había ninguna más, y yo era la más pequeñita. Y empecé ahí, la asociación, luego el Queiroga, el Leis e el Pollo. Con 10 anos, Silvia decidiu coller os guantes e non os soltou ata agora, aínda que polo camiño houve un pequeno parón. Na tempada 2015-2016, a xogadora do Pollo Pescamar decidiu irse a xogar ao Pirata de Moaña para poder rematar os seus estudos. Yo creo que en ese momento era lo que me costó dejarlo, pero era lo que necesitaba, tenía que parar para poner un poco todo en orden. Sí que es verdad que echaba de menos lo que es en sí la competición, luego todo lo demás, lo de los entrenamientos y todo lo que supone estar en la élite, en primera división, pues sí que no lo echas tanto de menos, porque al final sí que es una parte como muy sacrificada del fútbol sala, pero sí que lo echaba de menos. Luego, al final, pues el año siguiente se dieron un poquito las circunstancias, empecé a preparar la oposición y que, eso y el interés también del Pollo Pescamar porque volviera, pues fue el pasito para volver. Iso sí, Silvia reapareceu con máis forza que nunca. No 2018 xogou a fase de clasificación para a primeira Eurocopa coa selección española e este ano proclamouse campeoa de Europa en Portugal, un momento inolvidable para ela. La verdad que los sentimientos en el momento de la final, de acabar el partido, de toda la celebración y eso, la verdad que es un sentimiento que es indescriptible. Yo me lo preguntaba a la gente qué sentías, no sé qué tal, es que no sé describirlo, porque al final es la felicidad en estado puro, está súper feliz, pero la verdad que es eso, que fue una experiencia inolvidable, que al final es la primera Eurocopa de la historia del fútbol sala femenino, porque llevamos muchos años, la verdad, que peleando por tener una competición oficial y llegó este año. Yo cuando empecé no me imaginaba que eso fuera a llegar. Ojalá que no sea la única competición que tengamos a nivel internacional, que llegue en algún momento un mundial o otra competición del mismo estilo, porque el fútbol sala femenino se lo merece. Con esta trayectoria é indubidable que Silvia é un referente no fútbol sala feminino. Por iso a Asociación Amigos de Pontevedra tiña claro que un dos premios deste ano ia ser para ela. Pues fue una auténtica sorpresa. De hecho, cuando me reuní con parte de la directiva de la asociación, es que de hecho no los conocía, solo conocía a uno de los miembros que estaban allí y no sabía ni lo que me venían a decir. O sea, fue totalmente una sorpresa y la verdad que un auténtico orgullo que ellos vean en mí que reúno los valores necesarios para llevarme este reconocimiento. Nos últimos anos o fútbol sala e sobre todo a categoría feminina deu pasos de xigante, pero aínda queda moito camiño por percorrer para que xogadoras como Silvia poidan ter máis voz no panorama deportivo internacional, un oco que ela ganouse a pulso co seu esforzo e a súa dedicación para conseguir situar a este deporte onde se merece.